Hola a todos, hoy os quiero enseñar cómo hacer estos claveles. El grosor de hilo que he utilizado para hacerlos es de 2 milímetros y ganchillo también de 2 milímetros. El tamaño del clavel ha salido de 5 centímetros del diámetro y 2 centímetros de la altura. Pero el mismo patrón podemos seguir utilizando diferentes grosores de hilo, así el clavel nos va a salir más grande o más pequeño. Voy a utilizar hilos de algodón del mismo grosor, uno en color verde para hacer las hojas y otro para hacer la flor. Dependiendo del grosor de hilo, la flor va a salir más grande o más pequeña. El grosor del ganchillo tiene que ser del grosor que nos recomienda el fabricante del hilo o medio número más pequeño, para que la flor nos quede más tupidita. Luego vamos a necesitar un palito para hacer el tallo, cinta de floristería en color verde, tijeras, una aguja para rematar los hilos y una pistola de silicona caliente. Primero vamos a empezar por la flor. Formamos el anillo mágico, echamos hebra larga que sale del ovillo por encima de la cortita. Y ahora metemos ganchillo dentro del anillo y sacamos el primer punto. Hacemos una cadeneta para cerrar el punto y ahora dentro del anillo vamos a hacer 17 puntos bajos. Dentro del anillo hacemos 17 puntos bajos. Ahora tiramos de la lana todo lo que se pueda y ahora vamos a cerrar la vuelta. Introducimos el ganchillo en el primer punto que hemos hecho y hacemos un punto deslizado. Y ahora para la segunda vuelta primero subimos 3 puntos de cadeneta. Y ahora en cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer 3 puntos altos. Para hacer punto alto, primero echamos una hebra al ganchillo y ahora introducimos el ganchillo en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Y vamos a cerrar primero 2 hebras y otras 2. Y volvemos a repetir. Echamos una lazada, metemos el ganchillo en el mismo punto que antes y cerramos en 2 pasos. La lana del cerrar el anillo podemos llevar junto con la vuelta anterior para esconderla. Así que ya tenemos 3 puntos en el primer punto de la vuelta anterior. Y ahora pasamos al siguiente punto. Dejamos la hebra por delante y repetimos. 1 en el mismo sitio, 2 y 3. Y otra vez echamos la hebra y ahora vamos a hacer 3 puntos altos en el siguiente punto bajo. Y así repetimos durante toda la vuelta, llevando el hilo dentro de la vuelta.
Llegamos al final de la vuelta y unimos la vuelta con un punto deslizado. Y otra vez subimos 3 puntos de cadeneta. Y la vuelta número 3 también vamos a hacer 3 puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior. Así que tejemos en el mismo sitio que hemos cerrado la vuelta un punto alto y otro punto alto más. Así que junto con las cadenetas son 3 puntos altos. Y ahora ya pasamos al siguiente punto y ahí tejemos 3 puntos altos. Y repetimos también durante toda la vuelta, 3 puntos altos en un punto alto de la vuelta anterior. Ahora cerramos la vuelta también con un punto deslizado. Y la última vuelta que vamos a hacer son 4 puntos de cadeneta y un punto bajo en el siguiente punto de la vuelta anterior. Y otra vez 4 puntos de cadeneta y un punto bajo. En cada punto de la vuelta anterior tenemos que hacer un punto bajo. Cuatro puntos de cadeneta y un punto bajo. Y así seguimos toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, hacemos el último punto bajo y ahora cortamos el hilo un poquito largo para poder enhebrar la aguja y cerramos el punto, sacamos la hebra. Ahora enhebramos una aguja y vamos a esconder el hilo. El hilo escondemos en la vuelta justo donde hemos hecho puntos bajos. Y cortamos la hebra. Y ya tenemos la flor hecha. Ahora vamos a hacer el receptáculo. Primero formamos el anillo mágico igual que para hacer la flor, así que la hebra larga echamos por encima de la corta. Y ahora sacamos el primer punto por dentro del anillo. Y subimos 3 puntos de cadeneta. Y ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 14 puntos altos. Así que echamos una hebra al ganchillo y dentro del anillo hacemos punto bajo. Ya contamos 2. Con las cadenetas cuentan como un punto alto. En total 14. Y 14. Cerramos el anillo mágico.
cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo y por el revés vamos a hacer un nudo de las dos hebras que tenemos. Intentamos que el nudo salga más cerca posible del anillo mágico, del dentro del anillo mágico. Ya tenemos el receptáculo, luego va a ir pegado debajo de la flor. Ahora vamos a hacer las hojas. Para hacer las hojas vamos a empezar también a formar el anillo mágico. Sacamos el primer punto y ahora dentro del anillo vamos a hacer 8 puntos bajos. Cerramos el anillo, pasamos el hilo hacia adelante y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora hacemos 14 cadenetas. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Primero vamos a hacer 3 puntos deslizados. Empezamos en el segundo punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Introducimos el ganchillo en el segundo punto, sacamos la hebra y pasamos por el punto de la cadeneta y por el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora en el siguiente punto hacemos otro punto deslizado. Ya tenemos 2. Y hacemos uno más, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y para terminar vamos a hacer 7 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo y en el siguiente punto de cadeneta tejemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora para sujetar la hoja tenemos que hacer un punto deslizado en el tercer punto bajo del anillo. Entonces contamos 1, 2, 3 y en el tercero hacemos un punto deslizado. Hacemos otro punto de cadeneta más y cortamos el hilo. Ahora para dar la forma a la hoja vamos a atar los dos extremos tirando bien hacia adentro para levantar los bordes.
cortamos los hilos. Esta es la hoja, tenemos que hacer otras 3 iguales. Para montar la flor, antes tenemos que envolver el palito con la cinta. Antes de envolver el palito lo podemos cortar a la altura deseada. Y ahora primero vamos a poner las hojas. Antes de hacerlo vamos a abrir un poquito el anillo mágico para poder pasar el palo. Y ahora desde dentro vamos a buscar el agujero. Y pasamos la hoja hacia arriba. Y con las otras hojas hacemos lo mismo. Colocamos el receptáculo al palillo con el nudo hacia arriba, que sobresalga un poquito. Y aquí vamos a echar pegamento de silicona caliente. Y colocamos la flor. Sujetamos un poquito hasta que se seque el pegamento. Luego podemos colocar las hojas a la altura que nos guste. Ya tenemos el clavel terminado.